Estamos en contacto desde Londres con Javier Sajuri, abogado de la Universidad Católica y además profesor asociado de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Queen Mary University of London. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por este contacto. Sabemos que son 20 ya para las 12 allá en Londres. Te queremos pedir, ¿tienes algún alma de periodistas que nos pueda dar un reporte ahí instantáneo de último minuto con lo que pasa con los resultados? Bueno, primero decir que se viene una noche larga, así que para los que estamos acostumbrados a las elecciones británicas, esto suele durar por varias horas. La verdad es que lo único que ha habido hasta ahora en términos oficiales son dos resultados, que son los resultados de Houghton y Sunderland y de Newcastle, que son dos distritos que quedan al norte de Inglaterra, casi en la frontera con Escocia. Esos distritos históricamente son los que se pelean por cuál es el primero en entregar sus resultados, y de hecho es una pelea que se da todos los años, casi es pintoresco de hecho. Y en ambos casos ha ganado el laborismo, y en la misma tendencia que se esperaba. La encuesta que salió a boca de uno a las 10 de la noche muestra que el laborismo está en carrera para ganar 410 escaños, si no más, de 650, lo que en términos de número equivale más o menos a lo que logró Tony Blair el 97, que ha sido la victoria más grande que ha tenido el partido en la historia. Pero lo más importante es que el Partido Conservador, que es el partido del que todavía sigue por un par de horas más como primer ministro, pero que probablemente ya en la mañana deje de serlo, que es Rishi Sunak, va a quedar, según la encuesta, alrededor de 131 escaños, lo que sería el peor resultado en la historia del partido. Este es un partido que es antiguo, que tiene más de 150 años, estaría teniendo su peor resultado histórico. Y eso es más o menos la sensación que hay hoy día. Eso se explica no necesariamente porque el laborismo arrasó en número de votos, sino porque el laborismo fue más eficiente en ganar los distritos, y porque el Partido Conservador tuvo un desangre por distintos lados, por el laborismo hacia la izquierda, por el Partido Liberal Demócrata de Fuerza de Centro, y por el Partido Reform, que es el partido de ultraderecha. Entonces, el desempeño del gobierno conservador, que ha sido bastante criticado, yo creo que tuvo un resultado de que los distintos partidos fueron sacando una tajada, y esa distribución de votos le ha servido al Partido Laborista para proyectarse como los ganadores de la elección. Estamos viendo además imágenes de apoyo con este contacto, Javier, que nos llegan de Reuters y que dan cuenta también ya del cierre de los locales de votación, de todo el proceso que hay de cerrar las cajas que contienen los votos, el movimiento que se está desarrollando a esta hora, y como tú decías, una extensa noche todavía queda. Ahora, Javier, esa es la gran causa, porque haciendo un símil con el fútbol, es normal que se pierda, pero que se pierda por goleada, y con una goleada tan aplastante, la verdad es que llama la atención. Lo que tú explicabas recién, sí, ¿es la gran causa o hay otras también que se pueden sumar a este desastre para el Partido Conservador? Mira, volviendo a la lógica del fútbol, a veces un partido se gana porque tu equipo jugó muy bien, y a veces el partido se gana porque el otro equipo jugó muy mal. Yo diría que en este caso pasaron las dos cosas. En el caso del Partido Laborista, si bien se ha dicho que no ha generado como un atractivo gigante, la gente no va por las calles con una polera del Partido Laborista, lo que sí ha ocurrido es que el Partido Laborista hizo una campaña súper eficiente. O sea, ellos plantearon desde un principio cuáles eran los distritos en los cuales no tenían ninguna opción de ganar, y cuáles eran los distritos donde iban a ganar sí o sí, y decidieron no destinar fondos a esos distritos. Esos distritos casi no tuvieron ningún peso para hacer campaña, mientras que toda la plata se fue a aquellos distritos que estaban en la mitad, entre ellos muchos distritos que estaban en manos de los conservadores, y que por mayoría es importante, y por lo tanto ellos fueron al ataque en este proceso. Y por el lado de los conservadores, están cargando con resultados económicos y con una evaluación ciudadana muy negativa de los gobiernos que había en los últimos 14 años. Desde el Brexit en adelante diría yo que hay una sensación de promesas no cumplidas, y en ese sentido ellos jugaron a la defensiva, tratando de mantener al más posible los escaños que tenían. Pero se les escaparon votos por todos lados. Se les escaparon votos por la ultraderecha, en el caso de Reform, que va a crecer harto. Estamos hablando de un partido que no existía y que probablemente va a tener 10 a 15 escaños, 13 es la que proyecta la encuesta boca de urna. Y también hacia los sectores más de centro. Entonces es una sensación, es un momento o una tormenta perfecta. Ahora, lo importante es que, a diferencia de otros sistemas como el chileno incluso, en el que uno
puede ocupar el porcentaje nacional de votos como una señal de más o menos cómo se van a distribuir los escaños, los asientos en el Congreso. Aquí tenemos un sistema mayoritario, entonces lo que va a ocurrir es que va a haber una desproporción muy grande entre el porcentaje de votos. Estamos hablando de que el Partido Laborista se está estimando que va a tener 35-37% de los votos, pero va a tener cerca de 2/3 de los escaños. O sea, estamos hablando de casi el doble en relación a sus votos. Y eso tiene que ver con el sistema, un sistema que se parece mucho al sistema de elección de alcaldes en Chile, Claro. que el que tiene un voto más gana, y eso es lo que genera estos resultados. Javier, tú ya nos explicabas este crecimiento también de un partido de extrema derecha, pero no deja de llamar la atención el hecho de que triunfe, que se lleve la mayoría de los votos un partido que se acerca hacia la centroizquierda más bien, cuando en Sí. Europa, en los grandes países, hay un giro completamente contrario que es hacia la extrema derecha. ¿Cómo se explica este movimiento? No sé si fenómeno, pero al menos este Sí. movimiento. Yo creo que hoy día, no sé si bien uno puede proyectar que la ultraderecha ha ganado terreno en Europa, y hemos visto casos en muchos aspectos con respecto a Hungría, por ejemplo, Italia con el caso de Meloni, últimamente Francia, que vamos a ver el domingo cómo termina. Lo cierto es que no hay una ola que electoralmente, o sea, en términos de las ideas, yo creo que la ultraderecha ha sido muy eficiente en movilizar sus ideas, pero en términos electorales yo no creo que sea tan claro como se ve. Quizás estamos muy concentrados en algunos resultados, como el caso de Francia, pero se nos olvida, por ejemplo, el caso de España, el caso de Portugal. Se nos olvida que recientemente Polonia, después de muchos años de estar gobernado por la derecha y por la ultraderecha, acaba de elegir a Donald Tusk, y volvió hacia una visión más progresista. Se nos olvidan países como Grecia, que tuvieron durante mucho tiempo gobiernos más de centroizquierda, y el Reino Unido. Y que en el caso del Reino Unido, además, yo creo que hay un desfase. El Reino Unido post-Brexit, particularmente después de la elección de Boris Johnson, el ala del Partido Conservador que es más asociada a la ultraderecha es el ala que gobernó y que tomó el poder. Lo que pasa es que como estamos en un sistema mayoritario, esos movimientos no necesariamente se dan con la formación de partidos nuevos, sino que se dan muchas veces con facciones internas dentro de los partidos. Es parecido a lo que pasa en Estados Unidos con el Partido Republicano. Hoy día nadie podría decir que el Partido Republicano no es un partido que representa a la ultraderecha, y eso no tiene que ver con que ha crecido un partido por el lado, sino que tiene que ver que el sistema fuerza a que esas ideas se plasmen dentro del partido. Yo creo que esa coalición del Partido Conservador entre la ultraderecha y la derecha más moderada se rompió en estas elecciones, y eso ha llevado al crecimiento del Partido Reform. Pero en términos de electorado, ese electorado siempre ha estado ahí. Hay un porcentaje de ese electorado que votó por el Brexit, hay un porcentaje de ese electorado que eligió a Boris Johnson en el 2019 y que hoy día no se siente representado en el partido de Rishi Sunak, y por lo tanto va y vota por el partido al lado, que es el Partido Reform. Entonces ese electorado existía. La diferencia es que antes estaba contenido por el Partido Conservador. Pero yo creo que esa es un poco la lectura. Tenemos que darnos cuenta que al menos en Europa la marea de la ultraderecha en términos de las ideas existe, pero en términos electorales ha sido menos eficiente de lo que se plantea. También hay que recordar las últimas elecciones europeas, por ejemplo, donde tampoco lograron la mayoría, y también han tenido grandes problemas internos para saber cómo organizarse. Entonces, hay puntos, lugares, Italia en particular, Francia lo estamos viendo, donde la ultraderecha parecía estar ganando. Hay lugares donde la ultraderecha viene de vuelta, o sea, viene a la pérdida, que es el caso británico, en términos en el sentido de que se escapó del Partido Conservador, que es el caso de Polonia. Y hay otros lugares donde la ultraderecha ha derivado en autoritarismo, como el caso de Hungría. Y eso es un poco el panorama, un panorama mucho más diverso de lo que algunas veces se nos presenta el contexto europeo. Javier, una última pregunta. Estamos viendo imágenes de apoyo del líder de los laboristas, quien se va a convertir en el próximo primer ministro. ¿Qué podemos esperar de Keir Starmer? Bueno, Keir Starmer ha tenido una estrategia que yo diría que es una estrategia de prometer poco con la expectativa de poder cumplir más de la cuenta. A diferencia de lo que quizás uno está acostumbrado, en lo que hay partidos políticos y proyectos que prometen mucho y después cumplen poco.
La diferencia es que el laborismo logró plantear una propuesta que no tiene ninguna medida así extremadamente atractiva ni extremadamente rupturista, sino que estamos hablando de medidas como estabilizar la economía, reducir las listas de espera en los hospitales, aumentar la cantidad de policías, procesar a los refugiados, hacer el procesamiento de su solicitud, etcétera. O sea, ninguna de las propuestas que se está hablando son propuestas radicales o de cambios profundos en el proceso, pero claramente la estrategia ha sido presentar un gobierno relativamente eficiente. Y yo creo que ese puro mensaje ha calado bastante profundo en gran parte del electorado, sobre todo cuando tiene un gobierno al que evalúa muy mal. O sea, si la elección del 2019 fue un reflejo, diría yo, de lo que quedaba del Brexit, de esta lógica de que la elección era sobre quién podía llevar adelante el Brexit, y Boris Johnson se presentó como el que podía llevar adelante el Brexit. Esta elección en particular es una elección sobre competencia. ¿Cuál es el partido más competente para gobernar en general? Entonces el laborismo, yo creo que ese es el ejercicio que hay que tratar de hacer. No creo que hagan reformas estructurales muy fuertes, de que muevan la aguja muy hacia la izquierda, por ejemplo, pero sí que van a tratar de que los servicios públicos cumplan sus resultados, que la gente tenga acceso a nivel de salud, que la seguridad mejore, que la economía se mantenga, que quizá uno lo piensa como mínimos, pero en el estado actual del Reino Unido no lo son. Perfecto, Javier Sajuri, abogado de la Universidad Católica y profesor asociado de Ciencia Política en la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Queen Mary en la University of London. Muchísimas gracias por este contacto y bueno, mucha fuerza para lo que queda, para la noche de hoy día, que va a ser extensa. Gracias, que estén bien. Gracias, Javier, que te vaya muy bien. Nosotros nos separamos un instante y regresamos con más.